Bueno, a continuación vamos a ejemplificar un cálculo de conductancias y de resistencias aplicando la ley de Ohm. Es decir, vamos a aplicar la ley de Ohm que se aplica perfectamente para canales únicos, ¿sí? Es decir, para un canal de sodio o para un canal de potasio. La ley de Ohm nos dice que la variación de voltaje es proporcional a la intensidad y a la resistencia, es decir, resistencia por intensidad. Así que si graficamos el vínculo entre el voltaje y la intensidad, la pendiente, que en este caso pasémosla por cero, la pendiente nos va a dar la resistencia, es decir, resistencia es variación del voltaje dividido variación de la intensidad. La pendiente de este gráfico, entonces, es la resistencia. Por otro lado, sabemos que la resistencia es inversa a la conductancia G, o que la conductancia es inversa a la resistencia. O sea, cuanto más resistencia, menos conduce un canal, o al revés, cuanto más conduce, menos resistencia. Por lo tanto, si graficamos la intensidad en función del voltaje, la pendiente de este gráfico, ¿sí?, nos va a dar la conductancia. En este caso, en el que se grafica la intensidad en función del voltaje, la pendiente es la conductancia, o sea, delta, variación de la intensidad, dividido variación del voltaje. Por otro lado, el voltaje, por ejemplo, en una membrana, está determinado por la fuerza electromotriz, que es el voltaje de la membrana en un momento dado menos el potencial para el equilibrio de unión X. Si ahora usamos los datos que están acá en este gráfico, ¿sí?, en el cual se muestra que la corriente unitaria es la intensidad igual, o sea, la corriente unitaria es la intensidad es igual a la conductancia por la FEM, ¿sí? Vemos que el despeje de la corriente unitaria nos va a dar la conductancia tal cual se planteó anteriormente acá, en un gráfico en el que se grafica la corriente de un canal único en función de las variaciones de voltaje de la membrana. Por lo tanto, si quisiéramos a los efectos muy prácticos hacer aquí, utilizar los datos de este gráfico, decimos, bueno, tengo voltaje, acá 0, acá menos 10, acá está 0, acá está menos 10, menos 20, menos 30. O sea, a un voltaje de menos 30 milivoltios, ¿cuánto vale la intensidad para la corriente? Y vale 10 picoamperes. O sea que a una intensidad de 10 picoamperes, el voltaje de la membrana, ¿sí?, la variación del voltaje de la membrana, vale menos 30. Para calcular la FEM, entonces, lo que vamos a hacer, la FEM es el voltaje de la membrana, o sea, menos 30, menos el potencial para el equilibrio del ion. Y en este caso estamos hablando del potasio, cuyo potencial para el equilibrio se encuentra en menos 80. ¿Sí? Aquí se muestra el potencial para el equilibrio a menos 80. Fíjense en la escala, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80. O sea que la FEM sería menos 30 menos menos 80. Y esto nos va a dar más 50. Entonces, tenemos que para menos 30 milivoltios, ¿sí?, del voltaje de la membrana, acá es el voltaje de la membrana, podemos calcular entonces la conductancia como una intensidad, decíamos, de 10 picoamperes dividido una FEM que nos dio 50. Esto claramente da 0,2, ¿sí?
Si lo pasamos a picosienes, ¿sí? Eso va a ser 20 picosienes, ¿sí? Por otro lado, este tipo de vínculos, estos gráficos, nos permite predecir el sentido de la corriente a diferentes voltajes de membrana. Por convención, en la célula, por ejemplo, en una neurona, las corrientes que tienen intensidades negativas son corrientes de tipo entrantes, mientras que las corrientes que presentan intensidades de signo positivo son corrientes de tipo salientes. Si suponemos una membrana en reposo, ¿sí? Como una neurona, que tiene un voltaje de membrana de -70, una neurona tipo, tiene un voltaje de -70 milivoltios en el reposo, es el potencial de la membrana en el reposo. Si ponemos, por ejemplo, aquí estaría -70, diríamos, bueno, a -70, ¿sí? El voltaje de la membrana, si es el voltaje de la membrana de reposo, el sodio, que tiene una intensidad de tipo negativa, estaría entrando, mientras que el potasio estaría saliendo. Es decir, fíjense, recuerden que el sodio está más concentrado afuera que adentro, y que el potasio está más concentrado adentro que afuera. Por gradiente electroquímico, el sodio va a tender a entrar y el potasio va a tender a salir. Es decir, que a -70 todo concuerda. A -70 tengo una intensidad negativa para, la intensidad de la corriente es negativa para el sodio. Fíjense, si pongo acá a -70 y interpolo, tengo una intensidad de corriente negativa para el caso del sodio. ¿Sí? Por lo tanto, es a -70 una corriente entrante. Para el caso del potasio, si interpolo, la intensidad de la corriente me da positiva. Por lo tanto, será una corriente saliente. ¿Cómo se maneja esto? Con los potenciales del equilibrio. ¿Y cómo se maneja esto con un concepto importante que es el potencial de reversión? Es decir, en el momento en que la corriente revierte su signo. Entonces vamos a jugar un poco con este gráfico. Suponemos a si el voltaje de la membrana estuviera a -50, sería lo mismo que, o sea, pasaría lo mismo que a -70, ¿sí? Para el caso del potasio, la corriente es positiva, o sea que la corriente es saliente. Para el caso del sodio, la corriente es negativa, o sea que es entrante. Si ahora, por ejemplo, asumimos por acá un -20, lo mismo, ¿verdad? Vamos a decir que la corriente para el sodio tiene, la intensidad de la corriente tiene un signo negativo, sigue siendo entrante, mientras que para el potasio sigue siendo saliente. Y así podemos seguir jugando y corriéndonos y decimos, a ver, ¿qué pasa con un voltaje de membrana, ¿sí? Que está a +50? Si el voltaje de la membrana está a +50, coincide con el potencial para el equilibrio del sodio, ¿sí? Por lo tanto, a +50, el flujo neto para el sodio es igual a cero, ¿sí? Fíjense la intensidad de la corriente. Cuando la membrana vale 50 milivoltios, la intensidad de la corriente es cero. Sin embargo, para el caso del potasio, la corriente es de signo positivo, o sea que es una corriente saliente. Pero ahora, si nos vamos, por ejemplo, a +60, +70, a +80, supongamos que ahora estamos en un voltaje de la membrana de +80, o sea, por encima del potencial para el equilibrio del sodio, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahora la intensidad de la corriente para el sodio es positiva. Por lo tanto, por encima de su potencial de equilibrio, es decir, a más 80 milivoltios, la corriente se revirtió.
Se revirtió ya mucho antes. Se observa en el gráfico, lo que vemos acá, ¿sí? Es que, observen, para valores menores al potencial para el equilibrio del sodio, para valores menores al potencial para el equilibrio del sodio, siempre las corrientes son negativas, o sea que son entrantes. En el equilibrio, el flujo neto es cero, y cuando nos pasamos por encima del equilibrio, el flujo neto va a ser saliente. Es decir, que el potencial para el equilibrio marca el potencial donde la corriente se revierte. Bueno, esperemos que con este videito corto haya quedado un poco más claro la ley de Ohm, las conductancias, las resistencias y un concepto muy importante como es el potencial para de reversión relacionado con el potencial para el equilibrio.